Semana de Pasión, a las 8:30 de la mañana, un martes santo. La verdad es que necesitaríamos conocer para pronunciarnos sobre esta urgencia, porque este pleno nos recuerda a otro pleno que convocaron ustedes en pleno mes de agosto, en plena feria, para subirnos el recibo del agua. Parece ser que cada vez que ustedes quieren meter mano en el bolsillo a los almerienses, pues nos convocan con nocturnidad y nos convocan con alevosía para que nadie se entere. Y si esta convocatoria urgente es para dar cumplimiento a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para la economía circular, ya les digo a ustedes que van tarde, porque han tenido ustedes desde el mes de abril del año 22 para poner en marcha esta ordenanza y una vez más, pues con esta convocatoria ponen ustedes en evidencia la falta de gestión y planificación que tiene este equipo de gobierno, porque la fecha límite para tener esa ordenanza era el pasado 9 de abril. Creemos desde el Grupo Socialista que podían haberse ahorrado ustedes este pleno extraordinario y urgente y haber convocado, pues dentro de una semana, que apenas quedan nada, pues el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo. Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señora Valverde. Señora Sánchez. Gracias, señora alcaldesa, y buenos días a todos. Bueno, recuerdo a la señora Valverde y al Grupo Socialista que hoy martes, aunque sea martes santo, es un día hábil y, bueno, por lo menos el Grupo Popular trabaja lunes, martes y miércoles, entonces no entiendo ningún problema en trabajar a las 8:30 de la mañana. Es un horario estupendo. Recordar que el horario de los funcionarios es de 8 de la mañana a 14 horas, por lo tanto, no veo ningún inconveniente en poner un pleno un martes santo, porque, vuelvo a decir, es un día hábil. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. ¿Alguna intervención más? Pues vamos a proceder a votar la urgencia del punto. El pronunciamiento sobre la urgencia. ¿Votos en contra? En contra son 8. ¿Abstenciones? Abstenciones 4. ¿A favor? A favor 15. Muchísimas gracias. Punto número 2. Aprobación definitiva del estudio de detalle en calle Marcos 17, promovido por don Ginés Gallardo Martínez y doña Rocío Sáez Pérez. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? No, pues procedemos a votarlo. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Abstenciones 4. ¿A favor? A favor 23. Muchas gracias, señor secretario. Punto número 3. Aprobación definitiva del estudio de ordenación en el ámbito de las parcelas CTRC y EL2 del Plan Parcial del Toyo. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención en este punto? Pues vamos a proceder a votarlo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstenciones son 11. ¿A favor? A favor 16. Muchas gracias. Punto número 4. Establecimiento e imposición de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de competencia municipal y aprobación provisional del texto articulado de la Ordenanza Fiscal Reguladora número 48. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Antes de darle paso a la intervención, no sé si ven ustedes que el cronómetro se para en 1, no puedo reducirlo, así que es en 8, ¿vale? Para que no nos volvamos todos locos en las intervenciones. Señor Lorenzo, tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, venimos a hablar de la nueva tasa de residuos y desde el primer minuto vamos a ponerle nombre y apellido al problema. Y es que esta tasa no es ningún tasazo Sánchez, como intentan vender con toda la cara dura desde la bancada del Partido Popular. Este es otro de los tasazos de María del Mar Vázquez Agüero, alcaldesa de la ciudad de Almería, que ya lleva unos cuantos esta legislatura, por enumerar el IBI, el agua, los pabellones deportivos municipales, los cementerios municipales y ahora le toca el turno al tasazo de la basura. Vamos a hablar con claridad. Esta tasa es una obligación europea y además es también una oportunidad para haber hecho una política fiscal justa, verde y progresiva. La directiva, aprobada por el Parlamento Europeo con 559 votos a favor, entre ellos los del Partido Popular Europeo, donde está ustedes también, señora Vázquez, establece un principio básico: quien contamina, paga. El Gobierno central hizo su trabajo al transponerla en la Ley 7/2022, pero cómo se aplica depende exclusivamente de los ayuntamientos. Y ustedes, aquí en Almería, lo han hecho mal y tarde, y sobre todo de una manera profundamente injusta.
¿Cómo lo han hecho? Castigando a los de siempre, señora Vázquez, a las familias trabajadoras, las viviendas humildes y a la mayoría social de nuestra ciudad. Mientras tanto, las grandes superficies, los negocios que generan toneladas de residuos apenas van a notar la diferencia. ¿El resultado cuál es, señora Vázquez? Una ciudad más sucia, una ciudad más exprimida y un ayuntamiento que presume de bajar impuestos mientras en realidad vacía los bolsillos de la mayoría de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad. Su modelo, señora Vázquez, es, por decirlo mal y pronto, un desastre. Dicen que quieren avanzar hacia el pago por generación real, lo escriben ustedes en el preámbulo de su ordenanza, pero luego no miden, no aplican progresividad, no introducen bonificaciones reales. ¿Dónde está la fiscalidad verde que pregona el señor Urdiales? ¿Dónde está el incentivo por reciclar o por reducir los residuos? Una familia que lleva 10 veces sus residuos al punto limpio recibe un mísero 10% de reducción. ¿Para qué nos valen entonces los contenedores de reciclaje, señor Urdiales? ¿Esto es lo que entiende usted por sostenibilidad? ¿Esto es lo que entiende usted por justicia fiscal? Esta no es una tasa ecológica, es un impuesto disfrazado que no distingue entre quienes contaminan mucho y quienes hacen sus esfuerzos por reciclar. Una tasa que penaliza a quienes menos tienen y protege a quien más residuos generan. Y encima se atreven ustedes a culpar al Gobierno central de lo que han diseñado ustedes con toda la mala intención. Pedro Sánchez, señores del Partido Popular, no ha fijado las tarifas, ni los tramos, ni las bonificaciones de la tasa de basura de Almería. Eso lo han hecho ustedes, aquí, con su mayoría absoluta, en su despacho, sin diálogo, sin participación y sin escuchar una sola propuesta de mejora. Y mientras exprimen a la ciudadanía con la tasa de basura, con el agua, con el IBI, con los pabellones deportivos municipales, con la tasa de los cementerios, la señora Vázquez tiene la poca vergüenza de escribir un artículo titulado «Bajemos los impuestos vendiéndonos la moto de que están aliviando fiscalmente a los vecinos», que tienen la cara un poco dura, señora Vázquez. ¿Cuál es la realidad? 30% más de IBI, 35% más de agua y todas las tarifas que ya les hemos explicado que han subido y que van a seguir subiendo muchas más seguramente cuando le demos un poquillo de carrerilla. ¿A quién no se las suben? ¿A quiénes se las bajan? De hecho, a las cadenas hoteleras. El pleno pasado, lo recordamos, ese 10% de rebaja del IBI y ya vendrá el del IAE. Las grandes empresas siempre la alfombra roja puesta por la señora Vázquez y su equipo de gobierno. Y todo esto en una ciudad que cada vez está más sucia, con contenedores desbordados, con barrios que no ven una escoba en semana y con una ciudadanía que paga más que nunca por los peores servicios que hemos visto jamás en nuestra ciudad. Las supuestas viviendas públicas que ofertan ustedes, más de 200.000 euros, que son inaccesibles para la mayoría de las familias, barrios de nuestra ciudad que compiten por ver quién está más abandonado por el equipo de gobierno, y le aseguro, señora Vázquez, que es una competencia feroz por el primer puesto. Esta es la gestión que defienden ustedes, esta es la Almería de las oportunidades que pregona usted, señora alcaldesa. No solo no aplican bien la ley, es que no creen en ella, porque si ustedes creyeran en una tasa verde y justa, la habrían medido, evaluado, explicado y consensuado. Habrían implicado, señora alcaldesa, a la ciudadanía, pero no, lo han hecho ustedes como lo hacen siempre, con prisas, con oscurantismo y con un desprecio hacia la participación ciudadana que raya en lo grosero. ¿Por qué convocan un pleno extraordinario para aprobar esta medida? ¿Por qué tienen ustedes tanta prisa? ¿Qué era tan urgente que no podía esperar al próximo pleno ordinario? ¿Dónde están las campañas informativas, el debate vecinal? ¿Dónde están las mesas de diálogo con asociaciones, con colectivos, con técnicos y con expertos? En ninguna parte, señora alcaldesa, porque no le interesa a usted, porque prefieren imponer a construir. Y esto no es una excepción, es un patrón. Ya lo hicieron con la zona de bajas emisiones, que dejan ustedes morir de inanición. Lo hacen con los equipamientos públicos, muchos de ellos en la ruina y sin mantenimiento. Y lo están haciendo con la tasa de residuos. Están convirtiendo una herramienta que podría ser útil en un castigo injusto para la ciudadanía. Lo que han hecho con esta tasa de residuos no es más que una torpeza más a su larga lista a añadir, señora alcaldesa. Es un nuevo atraco fiscal con el sello del Partido Popular, un nuevo golpe de su política antisocial, un tasazo más al que hay que sumar el IBI, el agua y todos los demás servicios que han encarecido. Porque si hay un tasazo, señora alcaldesa, no es el tasazo Sánchez, es el suyo, es el tasazo del Partido Popular de Almería, el tasazo Vázquez. Almería no necesita más titulares vacíos de los que usted firma, necesita justicia fiscal, sostenibilidad real y una gestión valiente. Por eso le adelanto que vamos a presentar nuestras alegaciones para instarle a corregir esta infamia que nos presentan hoy. Déjense ya de mentiras, de propaganda y empieza a gobernar de una vez de cara a la ciudadanía. Muchas gracias, señor Lorenzo.
Señor Rojas. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Bueno, es curioso ver cómo desde el Partido Popular aquí en Almería se sigue esquivando la responsabilidad sobre este tasazo de residuos. Y es curioso porque, fíjense, son ustedes los que han defendido durante años, por ejemplo, el Pacto Verde y la Agenda 2030 a capa y espada, incluso en este salón de pleno. Pero ahora, cuando llegan las consecuencias y cuando toca explicar el porqué de la factura se va a disparar, en este caso de la basura, se olvidan del amado pacto y cómo no le echan la culpa, en este caso, a Sánchez, que también la tiene. Las responsabilidades van a ser compartidas. Pero no nos engañemos, este tasazo como tal y como se ha apuntado anteriormente, viene de Europa, del PP y del Partido Socialista como grupos mayoritarios en el Parlamento Europeo. Y ustedes todos lo han defendido y lo han aplaudido. Aunque, claro, no descartemos que llegue el día en el que el Partido Popular empiece a hacer como otros compañeros suyos en otras comunidades y renieguen de este invento. Nosotros desde Vox estamos esperando ese momento glorioso en el que reconozcan que esas imposiciones con la excusa medioambiental solo han traído ruina al campo, al sector primario en general y, sobre todo, más impuestos y más saqueo a la ciudadanía. Y nos traen ahora esta ordenanza para materializar ese tasazo, envuelta también en esa rimbombancia de imagen, en una supuesta bajada de impuestos próximamente, que encima ni siquiera ha sido por voluntad suya, sino que ya lo apuntó el señor Feijóo, que les dio la orden hace unos meses. Concretamente, en el mes de febrero de este año, apuntó a todos los alcaldes populares a bajar el IBI. Algunos se revolvieron, como en este caso entiendo que se podía revolver la señora alcaldesa de Almería, porque a ver cómo justificaba a los almerienses que en diciembre del año pasado les había regalado la subida del 26% en el IBI y en pocos meses había que bajarlo. Pero desde Génova entendemos que presionaban, porque el tiempo apresuraba y presionaban y apuntaban en la lista negra a los que podían ser los discos, los estos. Así que hay que recordarles a ustedes que esto es la misma jugada que han hecho con las plusvalías. ¿Que quieres vender a la gente que baja impuestos? Pues fácil. Primero los subes de forma exagerada y a los meses haces un pequeño ajuste y los vendes como una gran rebaja. Una gran mentira, en definitiva. Con el IBI, que ustedes han apuntado hace unos días, va a pasar lo mismo. Lo suben un 26% para el año 2024 y anuncia que lo van a bajar un 5,7% para el año 2026 y lo visten de ayuda para paliar el tasazo de los residuos. Feijóo contento y aquí no ha pasado nada. Pero mira, yo creo que esto ya no cuela. Además, esta tasa ya se está pagando vía impuestos, para que lo sepan los ciudadanos. Sí, esta tasa es ya soportada por el Ayuntamiento en el mismo presupuesto, y concretamente en el capítulo 2 de gasto corriente. Así que el dinero salía igualmente de los bolsillos de los ciudadanos. La gran diferencia es que ahora la gente se va a dar cuenta más de la barbaridad fiscal que han creado tanto unos como otros en este país. Vamos, que en definitiva le rompen las piernas a uno y luego le dan las muletas con todas sus sonrisas. Y para colmo nos vienen con todo el bombo de anunciar que van a bajar el impuesto también de circulación. Una generosidad muy grande. Lo que no dice es que han recaudado casi 1,5 millones de euros más de lo que habían presupuestado, de lo que esperaban. Es decir, al final tienen margen para bajarlo bastante más, como otros muchos impuestos, pero prefieren darnos migajas a ver si así se nos va pasando el hambre. Con respecto a la ordenanza en sí, entendemos que ha sido trabajada por los técnicos y que se ha hecho lo que se ha podido. Sin embargo, hay que decir que la adecuación que han hecho ustedes falta algún equilibrio. Para empezar, en el propio informe apunta sobre la estructura tarifaria de la tasa, se dice claramente que se está imponiendo una medida basada en datos históricos imprecisos y supuestos provisionales. Además, la estructura tarifaria imputa un 80% de los costes a la vivienda y un 20% también a los comercios. Un 20% que esto va a suponer al pequeño comercio un fuerte impacto, además de las familias. Y aquí dirán ustedes que es el Estado quien ha diseñado esta estructura, y llevan razón. Pero la ley nacional indica que es el propio ayuntamiento quien diseña y quien lo adapta a las propias necesidades. Otro tema que nos ha llamado la atención y que quisiéramos que nos explicara es por qué, en este caso es un punto importante, la ley nacional, que no te lo entendés, queda ambiguo, hace referencia a que cuando en una vivienda está alquilada el sujeto pasivo de la tasa es el inquilino, no el propietario. Pero esta ordenanza entendemos que queda bastante impreciso. Por resumir, en este caso tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se empeñaron en diseñar esto en Europa. Incluso en el Congreso de los Diputados ustedes se abstuvieron. ¿Que Sánchez ha hecho una barbaridad de ley? Es verdad.
Pero el PP también ha redactado una ordenanza, entendemos, basada en datos irreales y no hacen al final el truquito de la bolita a ver si nos confunden con esas bajadas fake. El resultado, al final, el damnificado es el ciudadano que va a pagar más y va a vivir peor. Y todo con la excusa medioambiental que al final tiene como objetivo saquear el bolsillo del ciudadano. Una obsesión que ha fastidiado al campo, a la pesca, a la industria y ahora a los inquilinos, a propietarios, a comerciantes, hosteleros y a familias y a todo bicho viviente. Y nosotros no estamos de acuerdo con nada que suponga pagar más por supuestas necesidades climáticas, que en realidad, como he apuntado antes, el único objetivo es siempre recaudatorio y siempre con la excusa medioambiental. Gracias. Muchas gracias, señor Rojas. Señora Herrera. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, buenos días a todos y no sé si dar los buenos días también a las personas que nos ven desde casa a través de la televisión municipal, porque la señora Vázquez ya se ha encargado de que este pleno tenga la mínima audiencia posible, convocándolo un martes de Semana Santa a las 8:30 de la mañana. Señora Sánchez, el Grupo Socialista también trabaja lunes, martes y miércoles, pero desde luego la estrategia se le ha visto el plumero bastante. Y es que, al igual que hicieron ustedes con la subida del agua, que para que no se enterara nadie, convocaron un pleno en plena semana de feria, pues, como se suele decir coloquialmente, con nocturnidad y alevosía, convocan ustedes este pleno en Semana Santa para que a los almerienses no se enteren que la señora alcaldesa, entre procesión y procesión, les mete la mano en el bolsillo una vez más. Y es que ya lo dijimos en este salón de plenos, cuando ustedes trajeron una moción sobre la tasa de basura, haciendo gala de su cinismo habitual para ir preparándonos el cuerpo a los ciudadanos, que el año 2024 había sido un año negro para el bolsillo de la familia almeriense y que el 2025 desgraciadamente también lo iba a ser. Como vemos, no nos hemos equivocado demasiado. En el último pleno el señor Casimiro ya nos trajo una subida de los precios públicos en el deporte y tan solo 2 semanas después aquí lo tenemos, el basurazo Vázquez. Y es el basurazo Vázquez porque los únicos culpables de esta subida son ustedes, señores y señoras del Partido Popular. No engañen más a los almerienses y no digan que es culpa del Gobierno, porque saben ustedes que eso es completamente falso. No engañen más a los almerienses porque ahora se hacen ustedes los desmemoriados, pero saben perfectamente que la Ley 7/2022 lo único que hace es dar cumplimiento a una directiva europea aprobada por un Parlamento Europeo donde ustedes tienen mayoría y votaron a favor. Lo que pasa es que ahora parece que no se acuerdan. Y sabe usted que esta ley fue aprobada en el Congreso con la abstención del Partido Popular. Si tan mal les parecía esta ley, ¿por qué no votaron en contra? No engañen más a los almerienses y díganles que con su mayoría absoluta han pasado el rodillo por encima de los almerienses para subirle el IVA, para subirle el agua, para subirle los cementerios, para subirle los precios públicos del deporte. Y que ahora, con su mayoría absoluta, sin participación y sin contar con absolutamente nadie, les van a pasar el rodillo también y les van a subir la tasa de basura. Porque, por lo visto, en este ayuntamiento cada concejal tiene su propia subida de impuestos. El señor Segura tenía su subida del agua, el señor Casimiro el de deporte, ahora el señor Urdiales la de la tasa de basura, porque, claro, cada área tiene su propio gabinete de comunicación, sus fotos, sus redes y todo eso hay que pagarlo de alguna manera. Como decía, ahora toca el basurazo Vázquez, porque por mucho que se empeñen ustedes en engañar a los ciudadanos y en escurrir el bulto, se les ha visto el plumero. Señora Vázquez, deje de mentir y diga la verdad. La verdad es que el Ayuntamiento de Almería contamina y la verdad es que todos los años este ayuntamiento entierra en un vertedero más de 70.000 toneladas de basura. Porque el Partido Popular lleva 20 años haciendo una pésima gestión de los residuos y porque a ustedes la palabra sostenibilidad solo les vale porque queda muy bonita en el programa electoral. Y la verdad es que contaminan aún más desde 2022, aquel año en que se quemó la planta de reciclaje, y desde entonces ustedes han invertido el dinero en toda clase de caprichos y de postureo, menos en reconstruirla. Caprichos como el paseo, y no lo digo yo, lo dice uno de los suyos, el señor Mejino. Esos 14 millones de euros más los 2 que lleva usted, señora Vázquez, durante todo el mandato en postureo, que si lo hubiera gastado en reconstruir la planta de reciclaje contaminaríamos menos y tendríamos que pagar menos. La verdad es que como contaminan, Europa penaliza todos los años al Ayuntamiento de Almería con más de 2 millones de euros y la verdad es que su incompetencia se la están haciendo pagar a los almerienses.
No busquen culpables fuera de sus despachos y no pongan más excusas que cuando no es Pedro Sánchez el alcalde de Vigo o el alcalde de Toledo o el alcalde de Sevilla o cualquiera menos ustedes. Y aquí la única verdad es que el Ayuntamiento de Almería contamina, que Europa penaliza y que las familias almerienses pagan la incompetencia del Partido Popular una vez más. Esa es la verdad. Y de otro lado, en cuanto a la ordenanza, bueno, pues decir que como siempre ustedes van mal y tarde. Esta vez yo creo que peor que nunca. Ya hacen gala de una absoluta falta de planificación, como les pasa con todo, como les pasa con las subvenciones, que por eso las pierden. Desde abril de 2022 conocen ustedes perfectamente esta exigencia legal y sabían perfectamente que el plazo acababa en abril de 2025. Y no es hasta febrero de 2025 cuando la señora Lara, concejal responsable del área, da la orden de iniciar los trámites para elaborar esta ordenanza. 2 meses le han dado ustedes a los técnicos de esta casa, que son muy buenos trabajadores, pero que desde luego milagros no hacen, para elaborar estas ordenanzas, cuando los propios técnicos dicen que es un trabajo muy arduo y que no tienen las herramientas, el personal para poder llevarlo a cabo. Y esto es una tremenda irresponsabilidad. Pero es que además, si lo hubieran hecho con un poquito de tiempo, como han dicho los que me han precedido en la palabra, habrían podido contar con la ciudadanía, aunque eso para ustedes es algo que no conocen, pero también podrían haber contado con la oposición. A la oposición se nos ha dado traslado de esta ordenanza un jueves a las 2:30 de la tarde para una comisión a las 10 de la mañana del día siguiente. Por lo cual, poco podíamos aquí nosotros traer alguna iniciativa o ayudar a que se mejorara esta ordenanza, como siempre, entorpeciendo todo lo que puede en la labor de la oposición en este ayuntamiento. Y ya le adelanto, señora Vázquez, que el voto del Partido Socialista va a ser en contra, porque se trata de una ordenanza hecha deprisa y corriendo, sin planificación, sin que los técnicos hayan tenido a su disposición los medios necesarios y que solo tiene afán recaudatorio. Y que tal y como está planteada no es una herramienta para cambiar hábitos ciudadanos en la gestión de los residuos. Muchas gracias, señora Herrera. Tiene la palabra el señor Urdiales. Gracias, señora alcaldesa. Pues sí, como ustedes han dicho, el 10 de abril se cumplió el plazo que establece la Ley 7 de residuos para que todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes instauren una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que refleje el coste real de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de los residuos municipales. Dicha ley estatal también implica alcanzar unos objetivos de gestión de residuos urbanos. En el año 2035 alcanzar el 65% de la reutilización y reciclaje de residuos y el 10% de eliminación en vertederos. Compañeros, estamos de acuerdo en que hay que adoptar medidas para garantizar una gestión más eficaz de los residuos, incluso que pague más quien más basura genera y no recicle. Pero para alcanzar los objetivos de reciclaje y eliminación de vertedero, la directiva enumera otras formas de conseguirlo, otras medidas para lograrlo, tales como un Sistema Nacional de Asistencia Técnica para la Gestión de Residuos o un Plan Nacional Específico de Formación y Concienciación. Esta directiva, a la que el señor Sánchez solo vio la posibilidad de aplicar un impuesto de vertido y no miró nada más. En este sentido, el Senado aprobó recientemente una proposición de ley del PP para modificar la ley del tasazo de Sánchez, pero el PSOE sigue insistiendo en que la imposición de un tasazo es la solución. En Almería seguiremos apostando por mejorar nuestras infraestructuras, como la nueva planta de reciclaje que no costará ni un euro más a los almerienses, o campañas de concienciación que nos seguirán ayudando a mejorar el compromiso de los almerienses con el reciclaje, como van demostrando día a día. Día a día lo van demostrando. Vamos a seguir empujando iniciativas que verdaderamente ayuden a avanzar hacia una economía circular real y no la del Gobierno de España que con su impuesto pretende conseguir. Vamos a hablar de la tasa de residuos, pero sin demagogia como ustedes hacen, con datos. La ley del tasazo de Sánchez obliga a todos los ayuntamientos a establecer una tasa de basuras que incluya el 100% del coste de gestión de residuos del municipio y le añade un nuevo impuesto estatal al depósito de residuos en vertedero. Según diferentes estudios, por ejemplo, el de las tasas de residuos en España, el importe medio de las tasas domésticas se estima que aumentará de 100 euros en 2024 a 126 en 2025. Y esta tasa podrá seguir aumentando. La Federación Española de Municipios y Provincias estima que el importe medio que podrá afectar a los hogares está en torno a los 170 euros. Pregúntenle ustedes
al Ayuntamiento Socialista de Vigo, Abel Caballero, ¿qué piensa de los 10 millones de euros que tiene que pagar de tasa de vertido? 10 millones de euros frente a los más de 2 que tenemos que pagar nosotros en Almería. O a Las Palmas de Gran Canaria, donde ahora mismo está gobernando la exministra Carolina Darias, donde aproximadamente pagan también de vertido, de impuesto de vertido, cerca de 8 millones de euros, una de las capitales que menos recicla de España. ¿Qué piensan? ¿También lo hacen mal? ¿O es que le ha pillado a traspiés alguna otra cosa? El conocido tasazo de Pedro Sánchez supone repercutir sobre los almerienses unos 4,2 millones de euros que deben repartirse de una forma más justa entre los contribuyentes de la ciudad. En este punto, cabe recordar, por mucho que le duela al PSOE, que nuestra alcaldesa ha anunciado una nueva rebaja fiscal en Almería que será mayor a la subida de impuestos por el señor Sánchez, lo que ratifica el compromiso de este equipo de gobierno de llevar a cabo rebajas fiscales para compensarlo e incluso ir a más. Por tanto, para paliar la nueva subida de la tasa de Sánchez, se reducirá un 5,2% en impuestos de vehículos, se disminuirá un 5,7% el IBI y las bonificaciones por domiciliar los impuestos de vehículos y la tasa de basura pasará del 1 al 2%. Pero ¿cómo quedará la tasa de basuras aquí en el año 2026? Pues mire, nosotros hemos aguantado hasta el final. Ustedes se han retratado esta mañana y lo hubieran aplicado desde el minuto 1. Nosotros no queríamos que los ciudadanos tuviesen que soportar eso y hemos aguantado hasta el último minuto para tragar con la tasa del señor Sánchez. Y este ayuntamiento y los almerienses vamos a cumplir con ese imperativo legal. La aplicación de esta norma supone un importante reto para los municipios debido a la dificultad para llevar a cabo un mandato impuesto por Sánchez. No existen unas reglas del juego claras y bien definidas para hacer los nuevos cálculos. De ahí la importancia de los trabajos que han desarrollado los equipos de las áreas implicadas de Economía, Hacienda y Sostenibilidad. Gracias por su gran trabajo y ánimo con la implementación que aún nos queda. En este sentido, la modificación de la tasa de basura conlleva a los contribuyentes un reparto diferente y no deficitario de los costes de gestión de la basura, lo que supone que todos los costes de los servicios y el impuesto al vertido lo asuman directamente los almerienses. De acuerdo con el sistema de gestión de residuos que tenemos actualmente, la mayoría de ayuntamientos no se puede establecer un sistema estricto de pago por generación, como persigue la ley, pero sí podemos situarnos en el escenario elemental o básico que también se prevé. En este sentido, la nueva tasa de basuras tendrá una tarifa básica y única a las viviendas, que supondrá entre 4 céntimos y 18 céntimos más al día, o lo que es lo mismo, entre 15 euros y 67 euros más al año, situando la nueva tasa en torno a los 132 euros para el 99% de las viviendas del municipio. Y las actividades de los negocios, la nueva tasa les variará en función de la actividad, de los metros cuadrados y de los tipos de residuos generados. Además, con los criterios establecidos por los técnicos, se han añadido una serie de bonificaciones que permitirá a buena parte de los negocios bajar la tasa y también a los ciudadanos. Por tanto, es importante destacar que la nueva ordenanza contempla bonificaciones o reducciones a la nueva tasa de basura. Estas serán sociales y ambientales. Estas últimas encaminadas a incentivar a los ciudadanos y los negocios comportamientos de buenas prácticas ambientales. Por tanto, con esta nueva ordenanza, con estas bonificaciones y las rebajas fiscales anunciadas por la alcaldesa, avanzamos en nuestro compromiso de neutralizar el efecto del tasazo de basura de Sánchez en los almerienses, demostrando que se puede avanzar de otra manera en la gestión de los servicios municipales. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Urdiales. ¿Su turno no? ¿Su segundo turno? Sí, señor Roja. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, está claro que aquí han utilizado el Pleno para al final echarse en cara a uno a otro sobre algo de lo que tienen responsabilidad ambos. Vuelvo a decir, esto viene de una directiva europea que fue acordada por los partidos mayoritarios, en este caso en el Parlamento Europeo, y en este caso también quien gobierna en la Comisión Europea, que es el Partido Popular, y acordado con el Partido Socialista. Pero claro, les interesa aquí atribuirse la responsabilidad de uno a otro, pero nadie asumirla. Y al final quien paga es el ciudadano, que al final paga más y tiene menos. Pero claro, sobre todo es la hipocresía con la que hablan para paliar este tasazo de Pedro Sánchez, en el que, repito, ustedes, el grupo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, se abstuvieron. Claro, y ahora se rasgan las vestiduras porque tienen que dar cuenta a la ciudadanía a la hora de aplicar la tasa que le repercute directamente en el ciudadano, pero que antes la pagaban vía impuestos contemplados en los presupuestos. Y hablan de rebajas fiscales para compensar, con la misma hipocresía que subieron
por ejemplo, el IBI un 26%, donde no hay ninguna rebaja fiscal. Al final se queda en una subida neta de un 20% con esas bonificaciones o esa supuesta bajada en forma de migaja, y un 5% en el impuesto de circulación después de haber recaudado 1,5 millones de euros más de lo que habían presupuestado. Insisto, no vuelvan a utilizar esto de forma arrojadiza. Expliquen a la ciudadanía que esto es responsabilidad suya, que al final van a acabar pagando más en el recibo del día a día y utilizándolo, como he dicho, con la excusa medioambiental, pero sobre todo con afán recaudatorio. Gracias. Muchas gracias. Señora Herrera. Sí, gracias, señora alcaldesa. Señor Urdiales, ya estamos con el tema de que es que otros ayuntamientos, mire usted, que esto no es excusa, que ustedes se tienen que preocupar de lo que hace el Ayuntamiento de Almería, no lo que hace con el alcalde de Vigo. Se lo vamos a traer para presentárselo, porque es que Vigo, que es que están ustedes, vamos, con Vigo a tope. Demagogia, ¿saben lo que es? Anunciar una bajada de impuestos que no lo es, para tapar lo que ustedes están haciendo aquí. Y por mucho que repitan una mentira, esta no se convierte en verdad. Y la culpa no la tiene el Gobierno que aprobó una ley. Si usted, señor Urdiales, aquí en Almería lo multan por tirar la basura fuera del contenedor, ¿quién tiene la culpa? ¿El Ayuntamiento, que aprueba una ordenanza, o usted, que está tirando la basura? Pues aquí pasa exactamente igual. Sí, aquí en España hay una ley que sanciona el contaminar, y eso es lo que ustedes están haciendo. Si tan preocupados están por esto, no contaminen. Destinen el dinero que tenían que haber destinado a la planta de reciclaje y no a otras cosas y a otros caprichos, y se contaminaría menos. Nos penalizarían menos y los ciudadanos tendrían que pagar menos. 70.000 toneladas, que aquí lo importante es que llevamos años enterrando toneladas, miles de toneladas en nuestra tierra, comprometiendo el futuro de nuestros hijos. Eso es lo que importa. Y la culpa de eso no la tiene Pedro Sánchez, la culpa de eso la tienen ustedes. Igual que pasó con el agua, aquí, hasta que no hay una ley que le obliga a hacer su trabajo, ustedes están a otras cosas, a las fotos, al postureo, pero no a lo importante. ¿Qué pasa? Que ahora hay una ley que tiene un plazo, que le impone unas obligaciones, y ustedes además apuran hasta el último momento, que no es porque pobrecitos los ciudadanos vamos a esperar hasta el último momento, es una falta de planificación y es una irresponsabilidad, como todo lo que hacen ustedes. Así que menos demagogia y más trabajar. Gracias. Muchas gracias, señora Herrera. Señor Urdiales, por concluir. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rojas, preocúpese por los agricultores almerienses y los aranceles. No sea hipócrita con esto de los impuestos. Miren ustedes, desde la llegada del Gobierno de Sánchez en 2018 hemos sido testigos de 94 subidas de impuestos que han aumentado la carga tributaria de las familias españolas en 27.600 millones de euros, gracias al señor Sánchez. El Ejecutivo Central recauda sin cesar. Los ciudadanos sufren las consecuencias de un gasto desmedido en favores, enchufes y desinformación. Y esto no es demagogia, saben ustedes que es verdad. En contraste, en Almería, las medidas de alivio fiscal anunciadas por la alcaldesa María del Mar Vázquez representan un verdadero compromiso con los vecinos. Estas iniciativas, como hemos dicho, supondrán un ahorro de más de 4,5 millones de euros para los ciudadanos de Almería, superando el impacto del tasazo de Sánchez, calculado en 4,2 millones de euros. Pero también acompañamos, como hemos dicho anteriormente, bonificaciones sociales y ambientales en esta nueva ordenanza. En este sentido, me gustaría aprovechar este momento para recordar esas bonificaciones sociales y ambientales. Por ejemplo, las sociales, el 50% de bonificación a las familias numerosas, o dos nuevas bonificaciones, una del 95% a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, o una bonificación del 30% para empresas de distribución alimentaria, supermercados y tiendas de alimentación, que reduzcan sus residuos alimentarios gracias a la colaboración permanente con entidades de economía social sin ánimo de lucro. Además, como hemos comentado, se incluyen bonificaciones la cuota tributaria, o mejor dicho, reducciones en la cuota tributaria por motivos medioambientales, que permitan fomentar la reducción de los residuos en origen o el buen reciclaje de los mismos. En este sentido, la nueva ordenanza a aprobar incluye una reducción de hasta el 10% para los ciudadanos que hagan uso de los puntos limpios fijos de la ciudad, el que está en el sector 20 o en el Toyo.
una reducción del 5% para quienes realicen actuaciones de compostaje individual del residuo orgánico con destino uso doméstico y una reducción del 5% para los establecimientos de hostelería adheridos al programa de reciclaje de vidrio del Ayuntamiento. Estas acciones son fruto del compromiso del Partido Popular y del esfuerzo de los técnicos municipales, quienes han trabajado incansablemente para diseñar un paquete de medidas que minimice el impacto de la nueva tasa de basura. Además, gracias a la buena gestión del Ayuntamiento, la tasa prevista para 2026 estará por debajo de la media española calculada por la Federación Española de Municipios y Provincias. En Almería, cada euro público se invierte con estrategia, con objetivos claros y respeto al contribuyente. Frente al ruido y la demagogia de otros grupos políticos, este equipo de Gobierno apuesta por el rigor y la gestión eficiente, con compromiso y seriedad. Seguimos transformando Almería en una ciudad amable, moderna y sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Urdiales. Vamos a proceder a votar este punto, el punto número 4. ¿Votos en contra? En contra, 12. ¿A favor? A favor, 15. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 5. Establecimiento e imposición de la tasa por la prestación del servicio de uso de la planta de tratamiento y vertedero municipal y aprobación del texto articulado de la Ordenanza Fiscal Reguladora número 49. Muy bien, vamos a proceder a iniciar el debate. ¿No? ¿Tampoco? ¿Y ustedes? Sí, señora Herrera. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor Urdiales, habla usted de demagogia, por favor. Dice que no hablemos de la tasa con demagogia y se pone usted a tirar de argumentario barato, que si ahora son 94 impuestos los que hemos subido, no eran 97, decía el otro día la señora Sánchez. No lo saben porque es mentira. No lo saben porque es mentira y por mucho que una mentira se repita, no se convierte en verdad. Lo que sí es verdad es que los impuestos que ha subido el Gobierno de España, sabe usted, están dirigidos a grandes sectores como la banca o como las energéticas o como la subida del IRPF para personas que tienen ingresos de más de 300.000 euros. Y lo que sí es verdad es que gracias al Gobierno de Pedro Sánchez ha habido una bajada fiscal sin precedentes en este país que ha permitido el ahorro de 38.000 millones de euros para las clases medias y trabajadoras. Esa es la verdad. Y que me hablen ustedes de subida de impuestos cuando fueron capaces de ponerle un impuesto hasta el sol. Hombre, por favor, no me hable usted de demagogia. Demagogia es fingir que se preocupan ustedes por los almerienses después de haberle pegado unos sablazos en 2024 y 2025 con el IBI, con el agua, con los cementerios, con los deportes y con todo lo que han podido. Y ahora decir que van a bajar los impuestos. Una bajada de impuestos que en realidad no lo es. Porque lo que ustedes le están haciendo a los almerienses no es de recibo. Primero, es patético culpar al Gobierno de España cuando saben que los únicos culpables de esta subida son ustedes. Pero es que, en segundo lugar, lo de anunciar una bajada de impuestos para 2026 es una burla a la inteligencia de los ciudadanos. La estrategia de bajar los impuestos justo un año antes de las elecciones municipales es tan burdo que no hay quien se lo crea. Fíjese. Ha quedado fenomenal. Primero te subo más del 25% y ahora te bajo el 5%. Venga, un aplauso. Se acercan las elecciones. Si hace poco lo subiste y dijiste en las elecciones que no ibas a subir los impuestos, sí, muy bien por bajar lo que el año pasado fue un atraco. Señora Vázquez, esto no lo dice el PSOE. Esto lo dicen los ciudadanos en sus redes, en la publicación que hizo usted en Instagram sobre la bajada de impuestos. Eso es lo que dicen los ciudadanos aquí en Almería. Señora Vázquez, con todo el respeto, los ha intentado engañar con esta supuesta bajada de impuestos, pero no cuela. No cuela. Por último, hagan por una vez algo práctico y beneficioso para Almería. Porque cuando hay una dificultad, la solución no es culpar a otras administraciones, no es decir que es que el ayuntamiento de yo no sé dónde hace yo no sé qué, sino buscar soluciones al problema en la medida que se pueda. Y aquí parece que a ustedes se les olvida un detalle importante, y es que quien recauda este impuesto no es el Gobierno de España, es la Junta de Andalucía. Por lo tanto, señora Vázquez, dígale al señor Moreno Bonilla que el dinero que recauda con esta tasa sea revertido a los ayuntamientos de forma finalista y devuelva los recursos a los municipios, apoyándolos técnica y económicamente para que puedan mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia una economía circular. Eso es lo que tienen que hacer, buscar soluciones. Y yo no quiero terminar sin hacer mención a un maravilloso artículo que escribió, no sé si fue ayer o antes de ayer, la señora Vázquez, creo que fue el sábado,
en un medio local que, por cierto, no tiene desperdicio y que lo ha escrito, desde luego, ha tenido que hacer un ejercicio de imaginación. Dice: queremos evitar todo el daño que esta medida va a causar. ¿Y quién evita el daño que ustedes le han hecho a las familias almerienses subiéndole el IBI o subiéndole el agua o subiéndole los cementerios? Y que después de todo eso se atreve usted a decir que la protección de los intereses de los almerienses estará siempre al frente de nuestras prioridades. Desde luego, para ustedes el cinismo no tiene límite. Dice también que es un grave ataque a la libertad y a la autonomía del Ayuntamiento de Almería. ¿Para qué quiere usted la libertad y la autonomía del Ayuntamiento de Almería? Para poder gastarse el dinero en lo que a usted le viene bien, que es el postureo y son los caprichos. Y es que, desgraciadamente, para los almerienses, el resumen de la gestión del Ayuntamiento de Almería, por su parte, durante este tiempo, es freír a los ciudadanos a impuestos, perder subvenciones millonarias y despilfarrar el dinero de los almerienses en caprichos. Y no quiero terminar mi intervención sin mostrar nuestro enorme agradecimiento por parte del Partido Socialista, en primer lugar, a los ciudadanos que sí hacen su trabajo en materia de reciclaje, porque quiero dejar muy claro que cuando decimos que en Almería no se recicla, nos referimos a que de las 70.000 toneladas que se entierran, apenas algo más del 1% es lo que se aprovecha. Sin embargo, queremos agradecer el trabajo que hacen los ciudadanos desde casa, que separan su plástico, su papel. Todo ese trabajo tiene una recompensa, porque todo eso sí se recicla. Y nosotros queremos agradecerle ese trabajo a los almerienses. Queremos agradecer a los centros educativos que llevan a cabo una labor de concienciación en materia de sostenibilidad, de reciclaje, de concienciación a nuestros pequeños, que de verdad que es digna de elogio y que no está suficientemente reconocida. Y queremos agradecer, por supuesto, a nuestros niños y a nuestras niñas, que son unos auténticos fenómenos, que se toman muy en serio este tema. Mi niña con 4 años, vamos, no me deja echar una toallita al váter, le da algo, está muy concienciada. Eso es gracias a los centros educativos. Y nuestros niños están muy concienciados y, afortunadamente, harán de este mundo un mundo mejor que el que nosotros les dejamos. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Herrera. Con concluir, señor Urdiales. Bueno, perdón, tenemos esta primera ronda de debate. Por concluir esta primera ronda. Vamos. Gracias, señora alcaldesa. Para política fiscal, la que está aplicando Juanma Moreno en Andalucía, que sabe usted que es muy ventajosa respecto a la que está aplicando el señor Sánchez en Andalucía. Si no, vea usted el IRPF este año. Yo, si me permite, señora alcaldesa, creo que debemos hablar de la buena ordenanza que llevamos a pleno y de la nueva planta de gestión de tratamientos que vamos a tener en muy poquito tiempo. La tasa la que teóricamente tendríamos que estar debatiendo es por la prestación del servicio de uso de la nueva planta de tratamiento y vertedero municipal, que, como decía, pretendemos aprobar hoy y se sustenta en un hito básico que hemos logrado hace unos días: el anuncio de la construcción de la nueva planta de reciclaje, con puesta en marcha prevista en mayo de 2026, repito, en mayo del 2026, el año que viene, y que nos permitirá tener una planta moderna con las mejores tecnologías disponibles en el mercado, con unos costes de gestión muy competitivos y sin que los almerienses tengan que pagar ningún euro más. Por tanto, cumpliremos, entre otros, 3 objetivos: mantener los costes de tratamiento de los residuos urbanos del municipio y que tienen que soportar los almerienses, aumentar la vida útil de la instalación y ser competitivo en la gestión de los residuos, permitiendo que se puedan gestionar con costes razonables los residuos no provenientes de la recogida municipal. Quiero felicitar a los servicios técnicos municipales que han efectuado una gestión eficiente del expediente que se inició con el incendio de la planta en agosto de 2022. Tal es así que en menos de 4 años vamos a pasar de tener una planta con más de 20 años de antigüedad a una nueva planta con la mejor tecnología disponible y sin coste adicional para los almerienses. Entre otras ventajas, encontraremos un mayor rendimiento de la planta de tratamiento, tanto del residuo del contenedor gris, que pasamos de 20 toneladas hora a 50 toneladas hora, del contenedor amarillo, que pasamos de 2 toneladas hora a 5, y una nueva línea para el contenedor azul. Además, en el periodo de explotación de esta planta se reducirán 100.000 toneladas el depósito en vertedero, lo que permitirá a los almerienses ahorrar cerca de 3,1 millones de euros. Y además el porcentaje de entrada al vertedero de la línea de fracción resto del contenedor gris pasará del actual 75% al 42% en la futura planta automática. Es decir, estamos hablando que en 2028 estaremos en torno a un 42%.
Se han valorado diferentes escenarios y se ha optado por este, dado que se considera el más favorable técnica y económicamente para los ciudadanos de Almería. Además, y no menos importante, se cuenta con el aval del Consejo Consultivo de Andalucía, que se ha pronunciado favorablemente sobre esta modificación del contrato el pasado mes de febrero. En definitiva, entre los diferentes logros, como hemos comentado, garantizar el coste de tratamiento de residuos el menor coste. Si lo comparamos, por ejemplo, con otras instalaciones que hay en el país, pasamos de en torno a unos 30 euros que costará en nuestra planta de tratamiento, a los 111 que puede costar en Barcelona, a los 88 que puede costar en el sur de Madrid, o en la Comunidad Valenciana cerca de 60 euros, o en Granada en torno a 50 euros. Esto significa que, manteniendo los costes de gestión que proponemos en esta ordenanza, nos podremos ahorrar cerca de 16,5 millones de euros en el coste de tratamiento de los residuos generados en el municipio de Almería, lo cual también es una ventaja competitiva, ya no solo para los ciudadanos de Almería, sino para las empresas o los negocios que puedan desarrollarse en nuestro territorio. Logramos reducir el tiempo para desarrollar y disponer una nueva instalación. Por mucho que les duela, 4 años es un tiempo muy razonable para tener una nueva planta de tratamiento. Además, incentivamos la capacidad de tratamiento de la instalación actual y ampliamos la vida útil del depósito controlado. Y logramos liberar presupuesto de este ayuntamiento, si es que hubiera sido necesario, para hacer una nueva planta de tratamiento, porque, como hemos dicho, los 20 millones de euros que cuesta esta planta de tratamiento los soporta a través del modificado contractual, la actual concesionaria, y, por tanto, el ayuntamiento no tiene que asumir nada, los almerienses no tienen que asumir nada, y dentro de 10 años tendremos una planta libre de amortizaciones. El ayuntamiento va a seguir trabajando, pero sin olvidar que hay otras recomendaciones para seguir avanzando en el reciclaje y en la gestión de los residuos. Como hemos dicho anteriormente, la formación y la concienciación en materia de residuos. Y permítanme detenerme en esta última. Muy usada en países que tienen niveles de reciclaje altos, la formación y concienciación con pedagogía. Algo que el señor Sánchez parece que no le gusta porque solo quería el impuesto de residuos, solo quería aplicar el tasazo de Sánchez. Si se quiere reducir la cantidad de residuos que se deposita en vertedero, es fundamental concienciar al ciudadano. Es clave la correcta separación en origen antes de ser introducido el residuo en el contenedor. Por muy buena que sea la planta de reciclaje, el mejor reciclaje y, por tanto, la reducción de residuos que entra al vertedero y los menores costes de gestión se consiguen con una buena separación en origen, en las casas, en los negocios. Las mejores iniciativas para aumentar las tasas de reciclado están avaladas con la pedagogía y la concienciación. Por ejemplo, con Ecovidrio, donde, por cierto, aprovecho para anunciar que en breve vamos a iniciar una nueva campaña en los barrios donde vamos a dotar de otros 50 nuevos contenedores para poder seguir trabajando con el reciclaje del vidrio. O campañas como las que hemos mencionado con asociaciones de vecinos, con institutos, donde ya más del 70%, se ha aumentado más del 70% el uso de los contenedores grises y además con buena calidad del residuo. Y también, en 2025, vamos a iniciar una nueva campaña de bioresiduos muy enfocada a esos colectivos más importantes, los colegios, donde trataremos sobre la importancia de la separación de la materia orgánica, del contenedor marrón, teniendo en cuenta que los niños son los principales prescriptores de las buenas prácticas en casa. Creemos firmemente en tener las mejores tecnologías de gestión, en que los costes de gestión sean los mínimos posibles a través de esta ordenanza a aprobar y en que tenemos que seguir buscando fórmulas que nos permitan avanzar junto con los ciudadanos en tener una Almería ejemplar en materia de reciclaje. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Urdiales. Un segundo turno de intervención. Sí, señora Herrera. Gracias, señora alcaldesa. Señor Urdiales, al final no lo puede evitar usted nunca. Al final siempre la culpa tiene que ser de los ciudadanos. Almería está sucia porque son incívicos y no se recicla porque es que no hay concienciación en casa. Al final la culpa siempre la tiene otro, sea como sea. La elaboración de esta ordenanza es un ejemplo más de cómo gestionan ustedes esta ciudad. Siempre mal y tarde, ya se lo he dicho antes. Y de la planta de reciclaje, bueno, tendremos mucho tiempo para hablar, pero bueno, a ver qué piensan los ciudadanos, por ejemplo, de que traigamos la basura de casi 50 municipios más a nuestra ciudad. Eso no lo ha explicado usted muy bien. Vamos a enterrar nuestra basura y también la de los pueblos vecinos. Bueno, todo esto tiene un debate que ya tendremos tiempo de hacerlo a lo largo de este año, pero bueno, en definitiva, como le digo, no tiren más de demagogia, no engañen más a los ciudadanos, asuman su culpa, porque cuando uno asume la culpa es cuando puede buscar soluciones. En este caso se sube la tasa por lo que le he dicho, porque el Ayuntamiento de Almería contamina, Europa penaliza y los almerienses, como siempre,
pagan el pato de su mala gestión. Y esa es la única verdad. Gracias. Muchas gracias, señora Herrera. Ahora sí, por concluir, señor Urdiales. Señora Herrera, perdón. Me alegra de verdad haberle escuchado esta mañana reconocer que en Almería se recicla, porque hasta hace poco bien decían que en Almería no se reciclaba. Bien lo decían, es de sabios rectificar. Pese a las dificultades técnicas, a las adversidades del incendio que tuvimos y a la imposición del impuesto de vertido del señor Sánchez, en Almería, este ayuntamiento y los ciudadanos, los almerienses, están haciendo su trabajo, donde año tras año se recicla cada vez más y mejor. Nosotros no le echamos la culpa al ciudadano. Ustedes son los que están echándole las culpas, ustedes son los que están ensuciando Almería, ustedes son los que quieren que Almería no avance. Y hoy han reconocido que en Almería se recicla, y me parece muy bien. Tenemos la oportunidad, evidentemente que hay oportunidades de mejora, pero el almeriense va en línea y cada año recicla más, Lo hemos dicho, yo lo he dicho públicamente y hemos dado los datos. Cada vez el almeriense recicla más. Estos son los datos de la evolución del tratamiento en la planta de residuos, de los diferentes contenedores que nos vamos encontrando en la ciudad, de los diferentes colores. Aquí yo creo que se ve gráficamente muy bien cada uno de ellos. Y después he dejado este último, que es el del contenedor gris, donde también podemos ver la buena evolución que vamos teniendo. Este es el objetivo, que cada vez haya menos residuos en el contenedor gris y los almerienses están colaborando y lo están haciendo cada vez mejor. También la ropa, casi un 5% más, el aceite, casi un 5% más que en el año anterior. O por ejemplo, el resto de contenedores que vamos a seguir ampliando con el vidrio, donde queremos seguir aumentando la cantidad de vidrio que entra. Este ayuntamiento está avanzando junto con los almerienses, pese a dificultades impuestas por el señor Sánchez. Tendremos una línea de biorresiduos en 2025, que será la primera planta de biorresiduos de la provincia de Almería, y con fondos europeos gestionados por Juanma Moreno. Sí, señora Herrera, con fondos europeos gestionados por Juanma Moreno, por mucho que les duela. Tendremos una nueva planta de reciclaje valorada en 20 millones de euros en 2026, donde los almerienses no tendremos que pagar ningún duro más. Hemos colocado más de 500 nuevos contenedores en la ciudad para facilitar a los almerienses que puedan depositar sus residuos. Estamos ahora mismo en una licitación para ampliar los servicios en la ciudad, para tener más contenedores, para tener más posibilidad de llegar al reciclaje, para tener más servicios, para que la hostelería tenga más servicios de recogida puerta a puerta, para que los ciudadanos tengan muchas más posibilidades. En la semana siguiente vamos a instalar 50 nuevos contenedores de vidrio para que los almerienses también puedan seguir avanzando. Y seguiremos con pilotos de proyectos de mejora, trabajando con los institutos, trabajando con los colegios, con campañas de concienciación que ayuden a explicar y a entender la importancia de reciclar desde casa. Permítanme solicitarles que dejen la demagogia a un lado y confíen en este ayuntamiento, en los técnicos y en los ciudadanos de Almería, que están demostrando un gran compromiso con el reciclaje y con hacer que Almería esté cada vez más brillante. Tengo que contraponer la política municipal inversora. Sí, señora alcaldesa, la política municipal inversora, de control de gasto, de buena gestión de los recursos públicos frente a un gobierno, el del PSOE, que está relacionado con el clientelismo, con los escándalos, con el chufismo y con la colocación de amiguetes y amiguitas. De verdad, vamos a seguir avanzando por una Almería más amable y más sostenible. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Urdiales. Vamos a proceder a votar este punto. ¿Votos en contra? En contra, 7. ¿Abstenciones? Abstenciones, 5. ¿A favor? A favor, 15. Muy bien, pues no habiendo más puntos en el orden del día, quiero agradecer a las intérpretes de signos que hagan nuestro pleno cada vez más accesible a todas las personas que nos ven a través de Interalmería y a las personas que están aquí presentes y, por supuesto, a los concejales por su talante y por sus propuestas. Muchísimas gracias.